movimiento o estar en reposo son dos términos diferentes, quizás opuestos, pero cuando hablamos de un tren quizás que está moviéndose o de un auto que está parado, vamos a ver entonces cómo se describe el movimiento. Si hablamos de movimiento, estamos hablando de cambiar la posición de un cuerpo o ir de un lugar a otro. Y si hablamos de reposo, entonces ahora hablamos de algo casi que opuesto. Cuando hablamos de reposo, estamos hablando de permanecer en el mismo estado por un tiempo determinado. Cuando hablamos de reposo, decimos que prácticamente es casi que no moverse y realizar o no realizar cambios de velocidad. ¿Por qué hago tal vez una pausa en este término o en esta frase que dice no realizar cambios de velocidad? Porque un cuerpo quizás pueda estar en movimiento y puede estar en reposo al mismo tiempo. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo sucede este fenómeno? Es, por ejemplo, cuando un auto no cambia su velocidad. Cuando tú vas en un auto, los que todos me imagino que hemos ido en un auto, en un bus, y los buses por lo general siempre tienen cambios de velocidad y uno se da cuenta porque eso es el movimiento que uno siente, ese cambio brusco que el bucetero por lo general cuando va a arrancar, uno se impulsa hacia adelante, se impulsa hacia atrás, entonces eso es tener un cambio de velocidad. Pero si el bus fuera algo ideal, como por ejemplo las escaleras eléctricas en un centro comercial, cuando uno sube las escaleras eléctricas en un centro comercial, eso es un estado de reposo que, sin embargo, si tú me preguntarías, yo digo, la persona que va en una escalera eléctrica se está moviendo, porque para mí está cambiando de posición. Pero al tener una velocidad constante, porque las escaleras eléctricas de un centro comercial, uno no siente ese cambio brusco en la velocidad, porque tienen una velocidad constante. Entonces, no realizar cambios de velocidad también se asocia a un estado de reposo. Entonces, tenemos dos términos nuevos el día de hoy. ¿Qué es estar en movimiento y qué es estar en reposo? ¿Qué es estar en movimiento? Es cambiar de posición. Ahora estoy en una posición inicial, luego me moví a una posición final. ¿Qué es también movimiento? Ir de un lugar a otro. Dos conceptos bastante simples que ustedes, si me preguntan de ahora en adelante, ¿qué es movimiento? Ya no van a responder el movimiento, es moverse. Ya no van a utilizar esa respuesta, sino movimiento es cambiar de posición, ir de un lugar a otro. Eso es moverse, eso es movimiento. Entonces, por otro lado, tengo el reposo. ¿Qué es reposo? Reposo, hay dos casos de reposo. El primero es permanecer en el mismo estado por un tiempo determinado. Entonces, me quedo ahí estático, no cambio de posición, estoy ahí, el carro no se mueve, está apagado, entonces el carro está en reposo, no ha cambiado su posición, ha estado ahí por un determinado tiempo, eso es estar en reposo. Ahora, ¿qué pasa con el otro concepto o el otro caso de estar en reposo? Es no realizar cambios de velocidad. Eso también es reposo. No cambiar de velocidad, mantenerse constante, mantenerse ahí, quieto, constante. Eso también es estar en reposo. Eso es estar prácticamente como en un estado de calma. No hay cambios de velocidad, es un estado de calma, es un estado fijo. Entonces, eso prácticamente es estar en reposo. ¿Ok? Con estos dos conceptos, movimiento y reposo, vamos a continuar con nuestra siguiente diapositiva. En nuestra siguiente diapositiva, chicos, en el caso de que tengan problemas para visualizar las diapositivas, pueden escribirme en el chat si hay algún inconveniente y no están visualizando las diapositivas. ¿Ok? Entonces, cuando decimos un espectador que está en la vereda y ve pasar. Ok, listo. Sí, si alguien, como les dije, no podía ver las diapositivas, me comenta. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, me imagino que se desconectó el presentar pantalla. Gracias por avisarme y vamos a empezar a presentar nuevamente las diapositivas. Pero hasta el momento, claros con lo que es movimiento y con lo que es reposo. Sí, sí. Listo, entonces tenemos dos estados, que es moverse y que es estar en reposo.
Listo, déjenme entonces. A ver, chicos, ahí por favor me confirman si pueden ver mi pantalla, tal vez. ¿Ya les aparece compartido? No, Miss. No se ve, Miss. Ya, Miss. Dale, no se Estoy ve. Ya. Listo, bueno, sí, es que parece, ya, listo. Parece que se había desconectado el compartir pantalla. ¿Vieron hasta la diapositiva? El movimiento. Hasta esa ¿right? diapositiva nos quedamos. Sí. Sí, Miss. Ya, listo. Entonces con esa diapositiva nos quedamos. Y entonces ahí es prácticamente un contraste de lo que es movimiento y lo que es reposo, ¿verdad? Moverse es prácticamente cambiar de posición. Y estar en reposo tenemos dos casos. O permanecemos quietos en un mismo sitio o no cambiamos de velocidad. Son esas dos diferencias que hay entre moverse y estar en reposo. Ahora tenemos prácticamente un ejemplo en la siguiente diapositiva. Entonces nos dice, un espectador que está en una vereda y ve pasar a un par de ciclistas. Él puede ver quién está en movimiento y quién está en reposo. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Ustedes pueden quizás seguirme con la lectura en sus fichas pedagógicas, los que ya la tengan impresa. Y en este caso, si analizamos lo que nos dice un espectador que está en la vereda y ve pasar a unos ciclistas de una carrera, asegurará que se están moviendo. Si ustedes van en bicicleta, si ustedes están fijos, parados en la puerta de su casa y ven a un par de ciclistas pasar, ustedes quizás dirán, están en movimiento, se están moviendo, pero eso es con respecto a ustedes. Porque ¿qué pasará por otro lado? Pero ¿qué dirá el ciclista con respecto a uno de sus compañeros que permanece junto a él? Seguramente afirmará que su compañero no se mueve de su lado. Con el concepto de movimiento, si sabemos que movimiento es cambiar de posición, con respecto a la persona que está acá parada, fija, la que los está señalando, con respecto a esa persona, para él, los ciclistas sí están moviéndose. ¿Por qué? Porque están cambiando de posición. Estaban en una posición inicial y ahora están en una posición final. Yo los vi pasar por mi lado, yo estoy asegurando que ellos se mueven. Pero ¿qué pasará con estos dos ciclistas? El uno está al lado del otro. Y para el ciclista que está de color verde, la chica que está a su lado de color morado, él puede decir, para mí, ella no se está moviendo porque no ha cambiado su posición. Ella ha estado junto a mí todo el trayecto y no se ha movido de mi lado. Entonces, para él, en cambio, ella está en un estado de reposo. Para esto, nosotros vamos a tener que entender o vamos a tener que asimilar esta parte de qué es movimiento, qué es reposo y cuál es la relatividad de todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque seguramente, como les dice ahí la lectura, su compañero que no se mueve a su lado, él va a asegurar que ella no se está moviendo. Para describir un movimiento debemos tomar en cuenta como referencia otros cuerpos que consideramos como fijos. Y estos cuerpos fijos se los determinan o se los denominan sistema de referencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es mi sistema de referencia? Va a ser ese punto fijo,
eso que yo voy a elegir fijamente para, dependiendo de él, decir, ¿se mueve o no se mueve? ¿Ok? Entonces, llamamos sistema de referencia a un cuerpo de referencia o sistema de coordenadas asociado a él e instrumentos de medición de tiempo. Entonces, así el ciclista que está ahí, por más que cambie su posición con respecto al espectador, no cambia con respecto a su compañero. Entonces, si tenemos ahí el sistema de referencia fijo en el señor dice, con respecto a mí, los ciclistas sí se mueven, porque en este caso, el señor que los está apuntando es el sistema de referencia. Pero si el sistema de referencia estuviera o estuviese en el ciclista de color verde, si ese sistema de referencia estuviese en esa persona, él puede decir, no se mueve porque no ha cambiado de posición con respecto a mí. Está junto a mí, está a mi lado y no se ha movido de mi lado. Entonces, un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. Date cuenta que en el apartado anterior, en la diapositiva anterior, habíamos dicho moverse es cambiar de posición. Pero ahora estamos complementando ese concepto. ¿Y qué estamos diciendo? Que ahora un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. Entonces, si se mueve con respecto al sistema de referencia, decimos que se está moviendo. Pero si el sistema de referencia ahora es otro, el sistema de referencia ya no es esa persona fija en tierra, sino ahora el sistema de referencia lo hemos movido y el sistema de referencia ahora es el ciclista de color verde, entonces ya no podemos decir que esa persona se está moviendo, sino que está en reposo con respecto a la persona que está de color verde. Entonces los cuerpos son capaces de desplazarse y esos cuerpos que son capaces de desplazarse reciben el nombre de móviles. ¿Ok? Entonces, para ser un poco más clara en esto y no quisiera que se confundan, el sistema... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. ¿Le podría decir a los chicos que por favor dejen de escribir en el chat? Listo, chicos, por favor, dejen de escribir en el chat porque les recuerdo que el chat también se graba. Entonces, esta clase está grabada y están saliendo sus mensajes, se están grabando y creo que ya saben más o menos qué les esperaría, sobre todo los del paralelo A. No sé si con los del paralelo B ya tuvieron una experiencia con Miss Marilyn, pero se supone que esto es un plan piloto para ver si se continúan dándoles clases así o si se graban nada más los videitos para que ustedes vean las clases en casa, ¿ok? Entonces sí les recomendaría, por favor, que el chat lo utilicen como se dijo en las reglas de padres de familia, que el chat es únicamente habilitado cuando el docente lo indica. Mientras no, el docente no diga que pueden utilizarlo, ustedes no pueden utilizar el chat. ¿Ok? Gracias, Emily, por hacernos tu anuncio. Entonces, chicos, si hay intrusos, como dicen, es porque ustedes mismos han compartido el link con otras personas, ¿ok? Yo lo que vengo es a dar mi clase y espero que ustedes la aprovechen, ¿ok? Ahora voy a continuar. Entonces, tengo aquí el sistema, todo el sistema. Entonces, quiero que por favor presten atención a esto para que en un futuro no se equivoquen. ¿Cuál es el sistema de referencia? El sistema de referencia es mi punto fijo, lo que yo voy a elegir para decir con respecto a él. O sea, es mi referencia, es mi sistema fijo, es mi sistema de perspectiva, es lo que yo voy a decir con respecto a él si se mueve y con respecto a él no se mueve, es mi punto de vista, mi sistema, como quien dice cuando te preguntan algo y tú dices depende de qué, siempre preguntan, cuando tú dices depende de qué, eso es un sistema de referencia, de decir que para yo decirte si eso se mueve o no se mueve, depende del sistema de referencia que tú escojas o el sistema de referencia que me digas. Entonces, si tengo esa persona ahí y esa persona que está con el traje y sale ahí con una barba, ese señor que está apuntando a los ciclistas, ¿es o no es el sistema de referencia? Yo tengo que elegir si coloco mi sistema de referencia aquí o si el sistema de referencia lo voy a colocar en uno de los ciclistas. ¿Ok? Entonces, ahí nace el concepto de la relatividad del movimiento. Entonces,
fíjate que el movimiento es relativo. Como yo les había mencionado, depende de que me digan que si se mueve o no se mueve con respecto a qué se mueve. Entonces, si te fijas que el movimiento es relativo, ya que el estado de movimiento o reposo de un cuerpo depende del sistema de referencia elegido, un observador situado en tierra observa que la posición de un anuncio publicitario con respecto a él no varía. Imagínate que esa persona que está ahí situada y señalando el anuncio, en este caso es un anuncio de una señalética de tránsito. Entonces, imagínate que fueses tú y que estás mirando hacia esa señalética. El anuncio está en reposo respecto al sistema de referencia situado en tierra. Imagínate que eres tú la persona y que tú estás viendo a esa señalética que está enfrente tuyo y pues respecto a ti, esa señalética no se mueve, no varía su posición, no cambia. Entonces, ¿qué pasa por otro lado? El anuncio está en reposo respecto a un sistema de referencia en tierra, pero si ahora un pasajero en un bus observa que el cartel se mueve, es debido a que el cartel está en movimiento con respecto al sistema de referencia situado en el bus. Ustedes ven ahí en la diapositiva, hay un bus de color azul. Ese bus de color azul tiene pasajeros. Ahora, para el pasajero que está dentro del bus, el pasajero puede decir, para mí, para el sistema de referencia situado en mí, situado en un bus que está en movimiento, para mí el cartel sí se mueve, porque yo pasé en el bus y el cartel se quedó atrás. Entonces, ¿cambió o no cambió de posición el cartel? En este caso, la señalética de tránsito sí cambió de posición, porque él pasó y la señalética quedó atrás. Entonces, depende mucho, por eso el movimiento es relativo, depende mucho de quién vea, o quién sea el observador, o quién sea el sistema de referencia. Entonces, si el sistema de referencia eres tú y estás fijo en tierra, tú vas a ver cuando alguien está en reposo o cuando alguien se mueve. Pero cuando tú estás en movimiento, ¿qué pasa? Que ahora el sistema de referencia es diferente. Ya no voy a decir este está fijo, este no está fijo, a este si se mueve o no se mueve, porque depende de la ubicación del sistema de referencia. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo voy a definir al sistema de referencia. En este caso, he elegido ser yo, parado frente a una parada de metrovía, e identifico quién está en movimiento y quién está en reposo con respecto a mí. Fíjate que ahora el sistema de referencia es una persona que está fija en tierra, entonces esa persona va a observar quién se mueve y quién no se mueve. Tenemos ahí la caseta de la metrovía, y el sistema de referencia en este caso ha elegido, en este caso pueden imaginarlo ustedes, tal vez para que tengan un poquito más de imaginación. Entonces han elegido, en este caso se ha elegido que el sistema de referencia va a ser una persona parada frente a una parada de metrovía, tal cual lo están viendo en la imagen. Entonces la caseta de la parada de la metrovía, para mí, estaría en reposo. Pueden imaginarse ustedes como que si estuvieran parados frente a una caseta de metrovía. Si yo soy el sistema de referencia con respecto a mí, la caseta de la metrovía está en reposo. ¿Por qué? Porque no se mueve para nada, está ahí fija. Pero ¿qué pasa con la metrovía? La metrovía pasa a cada rato, deja y recoge pasajeros por la parada de la metrovía. ¿Y qué pasa? Que ella cambia su posición. Yo estoy ahí fijo mirando la metrovía y a cada rato llega a la caseta y se va a su otra parada. Entonces, ¿hay o no hay movimiento? Sí, porque está cambiando su posición. Ahora cambiamos el sistema de referencia. Ahora el sistema de referencia ya no va a ser una persona fija en tierra, sino que vamos a cambiar el sistema de referencia y elijo que el sistema de referencia seré yo viajando dentro de la metrovía. Si yo voy dentro de la metrovía, cuando voy subido en la metrovía, al pasar por las paradas, las casetas se mueven con respecto a mí. ¿Por qué? Porque van quedando atrás a medida que paso en la metro. Y el bus de la metrovía estaría en reposo con respecto a mí, ya que yo voy sentado sin moverme. Y al no haber cambio de posición, no hay movimiento. ¿Ok? Por eso es que ustedes tienen que tener claro el concepto de movimiento y de reposo. Puede sonar un poco confuso, porque es muy relativo, porque depende mucho. El ejemplo
el ejemplo ideal sería que yo te diga que el cuerpo se mueve o no se mueve con respecto a un observador en tierra. Se complica un poco cuando ya te digo que ahora cambio el sistema de referencia y ahora mi sistema de referencia está colocado en este caso, en el bus de la metrovía. ¿Por qué digo que el bus y yo en la metrovía estamos en reposo? Porque de hecho yo en la metrovía voy sentado y no me voy moviendo, o sea, yo voy sentado y no he cambiado mi posición con respecto a la metrovía. Seguimos ahí juntos, la metrovía, para viajar en metrovía no es que la metrovía va 1 kilómetro más adelante que yo, vamos ahí juntos y mientras vayamos ahí puedo asumir y puedo decir que estoy en reposo. Quienes van quedando atrás, en este caso son las casetas de la metrovía, porque quedaron atrás y yo voy avanzando. Entonces, esa es quizás la confusión que ustedes puedan tener, pero todo es manejando los conceptos. Si ustedes manejan el concepto de qué es movimiento y qué es estar en reposo, aunque el movimiento sea relativo, ustedes van a saber identificar cuándo un cuerpo está en movimiento y cuándo un cuerpo está en reposo. Entonces, en la siguiente situación vamos a leerla y a responder a las interrogantes. Nos dice, Juan se encuentra en una parada de autobús. El vehículo número 4 pasa sin detenerse a una velocidad de 40 kilómetros sobre hora. En el literal A, dice, si situamos el sistema de referencia en Juan, el autobús número 4 está en reposo o movimiento. Alguien que tenga claro ya el concepto me puede decir si está en reposo o movimiento. 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 Ok, muchas gracias. La mayoría nos dicen está en movimiento, ¿verdad? Si nos dicen Juan se encuentra en una parada de autobús, estoy ahí parado, detenido, y nos dicen que el vehículo número 4 pasa sin detenerse, pasó por ahí. Entonces, si el sistema de referencia es Juan, que está parado ahí, el autobús está en movimiento, correcto. El autobús está en movimiento por el hecho de que la persona está fija ahí y está viendo como cuando pasa la metrovía. Tú la viste pasar, se te pasó, cambió de posición, estaba aquí, ahora está allá. Entonces, eso es moverse. Pero ¿qué pasa cuando ahora en el siguiente literal, que sería el literal B, aunque ahí dice literal A, pero es un error de tipeo, dice, si dentro del autobús número 4 se encuentra María, y situamos el sistema de referencia en el vehículo, María verá que Juan está en reposo o movimiento. En reposo mismo. En reposo mismo. Todos están seguros que para María, está. Ajá, por ahí ya escuché una respuesta correcta. Movimiento. Ok, ahora sí ayúdenme por favor apagando sus micrófonos y vamos a analizar por qué estaría en movimiento. En este caso, estamos cambiando el sistema de referencia. Nos están diciendo que María va dentro del bus y situamos el sistema de referencia en el bus, en el vehículo. Ahora nuestro sistema de referencia va a ser el vehículo. Con respecto a María, María verá que Juan está en reposo o movimiento. Si yo pasé, es como que tú pases por la casa de tu amigo en un carro, en una moto, en una bicicleta, como sea, pero que tú pases por ahí. Y tú vas en tu carro y tú viste que tu amigo se quedó ahí atrás. ¿Para ti tu amigo cambió, no cambió la posición o te acompañó o fue corriendo atrás tuyo? No, ¿verdad? O sea, no, tu amigo sí cambió la posición, se quedó atrás. Y cuando algo se queda atrás o avanzó hacia adelante, hay el concepto de movimiento, cambio de posición. Tú lo estabas viendo y de pronto dejaste de verlo porque ya pasaste. A pesar de ser tú el que se está moviendo, con respecto a ti, cuando el sistema de referencia está ubicado en ti, eso va a generar el concepto de movimiento. Entonces, para ti, en este caso, para María, Juan estará en movimiento. ¿Ok? Entonces, más adelante y en las futuras clases espero poder reforzar un poquito más con este concepto de la relatividad del movimiento, pero basta con que tengan claro el concepto de qué es movimiento y qué es reposo. ¿Ok? Aunque cambiemos el sistema de referencia, solo tenemos que identificar si ese objeto o esa persona cambia su posición, eso ya es movimiento. Si tú estás, en este caso, si María va en un bus y Juan está ahí parado y ella pasó en el bus y vio que Juan se quedó atrás, eso ya es movimiento, eso ya es moverse. Entonces, solamente por el concepto drástico de movimiento, eso ya es movimiento. Reposo es cuando, en el caso de los ciclistas,
el ciclista de color verde iba pedaleando junto con el de la chica de color morado. Ellos dos sí iban juntos, no había cambio de posición porque iban los dos juntos. Entonces, mientras no cambiaba la posición, obviamente ellos iban a seguir, y para ellos, a pesar de que un espectador en tierra decía se están moviendo, pero con respecto a ellos estaban en reposo porque no se han movido el uno del otro de lo que estaban juntos. Ahora, ¿qué tienen que hacer en la siguiente actividad? En la siguiente actividad se les pide elaborar un gráfico de un sistema de referencia, dibujar, señalar el objeto móvil y el que está en reposo. Entonces, en este momento de su ficha pedagógica, dibujen un sistema de referencia. El que ustedes quieran, pueden dibujar incluso los mismos ejemplos de ponerse ustedes como sistema de referencia. Pueden incluso pararse en la puerta de sus casas y decir, yo soy el sistema de referencia. Con respecto a mí, ese carro que pasó, ¿se mueve o no se mueve? Con respecto a mí, ese árbol que está plantado fuera de mi casa, ¿se mueve o no se mueve? Eso es lo que se les pide hacer. Y obviamente una vez que hagan el dibujo en el recuadro que ven, van a responder cuál es su sistema de referencia. Si han elegido ser ustedes fijos en tierra, lo van a escribir. El sistema de referencia soy yo en tierra. ¿Quién se está moviendo? Van a elegir, se está moviendo un señor que pasó por frente de mi casa, un señor que pasó en su carro, en su moto. Y quién está en reposo, pues eligen a algo, un objeto que no se mueva con respecto a ustedes. Ahora, si se la quieren poner más difícil, pueden tomar el otro ejemplo del sistema de referencia, que es colocando el sistema de referencia en otro lado, en un objeto móvil, en este caso, en un objeto, en un bus, en un carro, y ahora decir, el sistema de referencia es este bus, es este carro, y con respecto a él, quién se mueve y quién no se mueve. ¿Ok? Entonces, eso sí, le voy a dejar para ustedes, para que puedan ustedes elaborar el dibujo y puedan decir cuál es su sistema de referencia, quién está en movimiento y quién está en reposo. Entonces, finalmente, ya para terminar con nuestra sesión del día de hoy, se les pide utilizar su pensamiento crítico y responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que se resuelven los problemas propuestos en los ejercicios de física? ¿Es necesario usar herramientas aprendidas en matemática? Ya les había dicho antes de empezar la sesión que era la física. Para los que se conectaron puntualmente, yo les había dicho que la física es una ciencia o es parte de las ciencias naturales y que esta va ligada muy estrechamente con la matemática. Una compañera hizo una pregunta en el chat. Ok, gracias. Dice, si estoy en reposo y hay un temblor, ¿cambia mi posición? Depende. ¿Por qué? Porque depende del sistema de referencia. Entonces, si estás, en este caso, si el sistema de referencia eres tú, estás fija en tierra y dices que hay un temblor, depende si, a pesar del temblor, tú te moviste o corriste. En el caso de que si tú estabas en la sala y lo que hiciste fue salir de tu casa, ahí sí hay movimiento, porque te trasladaste, fuiste desde la sala hasta afuera de tu casa, hasta saliste hasta la vereda, saliste hasta la esquina de tu casa, ahí hay movimiento, ¿ok? Entonces, mientras cambies de posición, sí hay movimiento. Entonces, estás en reposo cuando no cambias la posición. Para una persona que, o quizás están confundiendo un poco este concepto de que temblar es moverse, el concepto de movimiento es muy claro y es muy estricto. Si cambias la posición, hay movimiento, no hay más. Solamente hay movimiento cuando se cambia de posición. ¿Ok? Listo. ¿Alguien que quiera tal vez responder activando su micrófono? ¿Cómo creen que se resuelven los ejercicios de física? ¿Cómo creen ustedes que se resuelven los ejercicios de física? Esta pregunta es fundamental porque ustedes es la primera vez. Bueno, muchas gracias. Alguien nos dice con fórmulas. ¿Es necesario usar herramientas aprendidas en matemática? Analizando también. Analizando, gracias, Kevin. La calculadora científica también. Con la calculadora científica, ok. Entonces, básicamente esta pregunta yo les hago porque ustedes es la primera vez que ven física y es la primera vez que van a resolver ejercicios de física. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se resuelven los ejercicios propuestos o los problemas propuestos en física? Y si creen que es necesario utilizar herramientas matemáticas. Si me lo preguntan a mí y yo lo respondo, obviamente no sería
acorde ni justo porque yo ya sé física y yo ya manejo ecuaciones matemáticas y sé que... Pero yo quisiera que ustedes ahí en su ficha pedagógica escriban cómo creen que se resuelven, o sea, cómo ya algunos de ustedes activaron su micrófono y dicen que es con usando ecuaciones matemáticas, otros dicen que con la calculadora. Todo eso yo quiero que lo escriban en su ficha pedagógica. Y finalmente les dice, comenta una metodología o procedimiento que puedas proponer para resolver problemas de física. ¿Cuál sería esa metodología o procedimiento que ustedes puedan proponer para resolver problemas de física? ¿Qué pasa? Las ecuaciones. Las ecuaciones, pero yo quiero que lo escriban como manera de procedimiento. ¿Qué harían primero? O sea, empíricamente, o sea, ¿qué harían? Relaciónenlo si quieren con los ejercicios de matemática. ¿Qué hacen primero? O sea, por lo menos yo primero lo que hago es leer el ejercicio. Eso es lo primero, eso es básico, porque tú no puedes resolver nada si no lo lees. Entonces, así, paso a paso, una metodología. ¿Cómo lo harían? Primero leo el ejercicio, después veo los datos que tengo, luego analizo qué incógnitas tengo, si puedo utilizar ecuaciones matemáticas, reviso las fórmulas aprendidas. Como ustedes crean que se resuelven los ejercicios de física, yo quiero que los escriban en esas líneas que tienen en sus fichas pedagógicas, ¿ok? Entonces, chicos, con esto, si tienen preguntas, las pueden hacer. Y si no, nos veríamos hasta el próximo día miércoles con la siguiente sesión. Miss, una pregunta. ¿Sí? ¿Los pasos tiene que ser la metodología? La metodología puede ser los pasos que ustedes crean convenientes. Si creen que en 5 pasos ustedes ya resuelven un ejercicio de física, está bien. Miss, una pregunta, ¿ya tomaron la lista, la asignatura? No, tengo entendido y por la experiencia con los otros estudiantes me dijeron que solo habían tomado la asistencia en la primera clase. ¿Con ustedes pasó lo mismo? Nos tomaron también en la segunda clase, pero la profesora. ¿No llegó inspección a tomarles? No, solo al principio. Solo en la primera clase. Sí, en la primera clase. Ok, chicos. Entonces, en ese caso, déjenme, como nos quedan 5 minutos, yo voy a tomar rapidito la asistencia, que ustedes no les han tomado la asistencia de esta clase. ¿Han hecho los malcriados, señorita? A ver, chicos, me ayudan silenciando sus micrófonos y solamente la persona que va a responder me dice presente, ¿ok? Vamos con el paralelo a Aguilar. Presente. Alarcón. Presente. Andrade. Presente. Aray. Presente. Ávila. Presente. Bazán. Presente. Catarino. Presente.